Hola de nuevo, queridos suscriptores, aspirantes escritores, compañeros, colegas, romanos, etc. Segunda parte de yo contestando a sus preguntas en la medida de mis posibilidades y cuando no sé algo también lo digo. Si te perdiste la primera tanda, voy a dejar el link aquí arriba y bueno, aquí abajo, y también es el video más reciente, así que basta con hacer clic en el canal y encontrarlo. Vamos a cerrar esta serie de preguntas de los miembros con dos preguntas muy buenas, que las dejé para el final porque eran un poquito más largas. La primera es de Alan Fernando y dice: ¿cómo conectar con una novela? Es que estoy empezando con una, pero siento que aún no conecto con ella. Es una muy buena pregunta. Y además es lo que ocurre con las novelas cuando empezamos puede ser muy tramposo, puede ser muy truculento, porque a veces sentimos que no conectamos con una novela porque todavía no conocemos bien a los personajes, como cuando conocemos a un nuevo amigo, ¿no? Y algo nos llama de él, pero todavía no sabemos lo suficiente, o es muy reservado, o no lo conocemos como para saber si queremos confiarle algo nuestro. Es por poner un ejemplo, ¿no? Y a veces decimos, no estoy segura de si quiero seguir conociendo a esta persona o si es un error seguir invirtiendo más tiempo en esta persona porque de plano no conectamos, ¿no? A nivel novelístico a mí me ha pasado que tardo tanto en entrar que ya me surge la duda, y justo hoy lo hablaba con una amiga escritora y decíamos, es que a veces es difícil distinguir cuándo hay que dejar una novela porque no está jalando, porque no es una buena idea, porque no es el momento, y cuándo hay que ser necios para encontrar la manera, ¿no? Yo le decía, con la novela que estoy escribiendo ahora, le decía, finalmente pude entrarle, finalmente está fluyendo. Y me decía, bueno, fuiste muy persistente. Le dije, sí, pero es complicado, ¿no? Esa persistencia con otros proyectos podría ser contraproducente, podría salir un tiro por la culata, ¿no? ¿Qué tal que estoy invirtiéndole todo este tiempo y al final decido dejarla? Nos pasa con amistades, con parejas, con novelas y con trabajos también, ¿no? Que decimos, me estoy quedando porque todavía no estoy seguro de si jala o no jala, no quiero dejar sin haber hecho todo lo posible, pero no estoy seguro. Y a veces quedarnos es la decisión correcta y otras veces no es la decisión correcta. Por suerte, para nosotros los escritores lo único que podemos perder es tiempo y siempre vamos a haber aprendido algo. Pero verdaderamente, ¿cómo saber, cómo conectar con una novela? Hay que seguir adelante, hay que conocer a los personajes, porque aunque los personajes son creaciones de nuestra mente, no por eso los conocemos. Nosotros damos por hecho que los conocemos, pero no. Sí son figmentos de nuestra imaginación, o como decía alguien, pigmentos de nuestra imaginación, que es un error, pero me dio mucha ternura. Un pigmento de mi imaginación es el azul chiclamino y otro pigmento de mi imaginación es el rosa chicle. No, el rosa chicle sí existe. En fin, aunque tú los hayas imaginado, no están desarrollados por completo hasta que tú los pones en distintas situaciones y los llegas a conocer. Cuando conoces a una persona en una fiesta, tú solo sabes cómo es la personalidad de esa persona en una fiesta. Después pones a esa persona en un ámbito profesional y te muestra una faceta distinta. Pones a esa persona en una relación de pareja y te muestra otra faceta distinta, y pones a una persona en una crisis y también, dependiendo cómo reacciona, llegas a conocer muchas cosas de esta persona, ¿no? Entonces, en el principio de una novela, aunque nosotros creemos que conocemos íntimamente a los personajes, y muchas veces incluso aunque los personajes sean nosotros, como muchos que empiezan escribiendo ficción autobiográfica, utilizándose a ustedes mismos como protagonistas, y entonces dicen, conozco a este personaje al dedillo, ¿no? O como a la palma de mi mano. Pero no nos conocemos tan bien como creemos, ¿no? Y a veces la literatura nos ayuda a conocernos y nos vamos dando cuenta de que creíamos que éramos de una manera y tal vez somos de otra manera. Así que no podemos confiar en que conocemos a una persona o a un personaje hasta que lo hemos puesto en muchas situaciones distintas. Yo no dejo un proyecto que me llegó a apasionar o que me llegó a emocionar hasta después de unas 50, 60, 70 páginas. Si después de 70 páginas sigo sintiendo que no, o de plano me da pereza abrir el texto, que eso también puede ocurrir, ¿no? Yo estoy hablando de novelas que nos causan dificultad, que nos cuesta entrar, pero que nos siguen apasionando, que seguimos diciendo, es que tengo algo que decir, pero es que... y nos desesperamos y nos frustramos, pero seguimos teniendo esas ganas de estar ahí. Pero hay otras ocasiones en donde lo que tenemos es pereza. La pereza sí
hay que analizarla con un poquito más de tiento, porque la pereza puede estar enmascarando el miedo y a veces ese miedo oculta una historia que sí deberíamos de contar, un lugar nuestro interno en el que sí deberíamos de hurgar, porque ahí puede que esté nuestro viaje, nuestra pregunta, el crecimiento que podemos hacer escribiendo en esa herida, en esa parte que no queremos, a la que no le queremos buscar mucho porque nos da cosita. Pero otras veces la pereza solo es pereza, ¿no? Como decía Magritte, a veces una pipa es una pipa, a veces simplemente nos da pereza, y si una historia nos da pereza a nosotros, a nuestros lectores les va a dar mucha más pereza. ¿Cómo conectar con una novela? Tienes que seguir adelante. A veces la trampa es pensar que tenemos que seguir escribiendo la novela en sí. Yo muchas veces tengo que llenar libretas de notas o documentos de Word de notas que no son formalmente el texto de la novela para conectar con la novela. ¿Por qué? Porque en estas notas, que no son algo que tengo que redactar perfectamente, es algo que puede tener, que no tiene una estructura, en el que no estoy cuidando cada palabra, sino simplemente un vaciado de ideas. Cuando hago esto, llego a conocer mejor a los personajes que cuando ya me pongo a escribir el texto formal. El texto formal ya es la expresión de un proceso que pasó por mi cabeza por muchas, muchas horas. Otra manera de conectar con nuestro texto, y también voy a ponerles aquí un ejemplo de parejas o de relaciones personales, tiene que ver con hablarlo, compartirlo con alguien más. El tema del espejeo, esto que ya he mencionado muchísimas veces, la técnica del espejeo, que consiste en tener una persona de nuestra confianza que esté dispuesta a escucharnos hablar de nuestro proyecto. Es como cuando tienes un novio nuevo y lo que más quieres hacer es contarle a tu mejor amiga acerca de tu novio nuevo, y cuando se lo empiezas a contar y se lo empiezas a describir, te empiezas a dar cuenta de cosas de él que tal vez no habías notado antes y te empiezas a enamorar más de él, ¿no? O cuando conocemos una amiga nueva, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que conoces una amiga nueva y te emociona tanto que le cuentas a todos de tu amiga nueva y te vas dando cuenta, al ponerle palabras en la descripción, a la descripción de esta persona nueva que conociste, de que estás más involucrado o más interesado en ella de lo que tú mismo te habías dado cuenta, ¿no? La opinión de la otra persona no es necesariamente lo importante en este caso, sino el escucharnos a nosotros mismos hablar de un personaje, de una historia, de una escena, y darnos cuenta de si nos emociona o si nosotros mismos, al estar hablando de ella, decimos, ¡ay, qué flojera! O esto me suena parecido a esto otro. Ponerle palabras a las cosas ayuda a limpiar muchísimos obstáculos, ¿no? Recordemos que a veces una novela está en nuestra cabeza nada más, no está aterrizada, y así todavía no podemos conocerla. Entonces, seguir trabajando y hablar de ella con otras personas. Y la última pregunta para cerrar esta tanda de preguntas y respuestas de 2022 la hace Magda Lara. Dice, ¿por qué cuesta tanto escribir el final de una novela a pesar de tener la idea clara de lo que quieres en dicho desenlace? Tengo un video específico al respecto que se llama ¿Por qué no puedo poner punto final a una novela? Y hay varias razones. Pero la principal es ¿por qué no quieres? No quieres acabar esa novela. ¿Y por qué no quieres acabar esa novela? Hay varias razones. La primera es que para los autores que empiezan, muchos de ellos están convencidos de que no van a tener más ideas después de esta, de que tenían una buena idea, y cuando están cerca de terminar empiezan a fijarse en pequeñas cositas, empiezan a corregir cosas intrascendentes, empiezan a cambiar el final, empiezan a hacer experimentaciones que ya no son necesarias con tal de no despedirse de la novela, porque tienen mucho miedo de que después de esta novela no haya más ideas. Esa es una razón. Otra razón es porque estás tan involucrado en ella y te gusta tanto que te duele despedirte. Esto es muy natural, y sin embargo llega un momento en que tienes que poner punto final y dejar que tu cerebro se limpie, se despeje y lleguen otras historias. Tercera razón, el perfeccionismo. El perfeccionismo también es una manera de no dejar ir las cosas y de no avanzar. Estarnos todo el tiempo convenciendo de que la historia podría estar cada vez mejor y de que si nos quedamos 20 años en ella, va a acabar siendo impecable. Pues no. Llega un momento en donde corregir muchísimas veces algo también nos aleja de la frescura con la que la concebimos en un primer momento. Pero bueno, Magda preguntaba ¿por qué incluso ya sabiendo cómo va a terminar no podemos escribirlo? Yo creo que estas son algunas de las razones. Otra razón podría ser que el final que tú tenías proyectado para ella ya no le quede a esta novela. Recordemos que muchas veces las novelas van evolucionando, los personajes se van por lados inesperados y entonces el final que teníamos en la mente ya no les queda. Entonces tal vez, aunque tú sepas qué quieres que pase,
resulta que esto ya no queda muy bien y que tienes que tomarte una pausa para analizar si ese es el final correcto para la historia o no. Pero yo creo que en la mayoría de los casos tiene que ver con un tema emocional, de no querer dejar ir una novela con la que nos encariñamos mucho, no querer despedirnos de personajes con los que nos involucramos, tener miedo de despedirnos de ella, de no tener más ideas y de dejarla libre en el mundo. Ese es un miedo muy grande por el que muchos autores se quedan dándole vueltas al final eternamente. Al terminar una novela tenemos que decidir qué hacemos con ella, y muchos de nosotros tenemos muchísimo miedo de que este hijito nuestro que criamos en la intimidad sea liberado al mundo y lo rechacen. Eso nos da muchísimo miedo, así que si el final es el correcto y tú ya sabes cómo quieres que acabe y todo iba bien hasta el punto en que ya estabas muy cerca para terminar y no terminas, puede tener que ver con esto, ¿no? Con principalmente miedo. Gracias por haberme escuchado en esta tanda de preguntas. Yo creo que muchas de estas, de una u otra forma, son dudas que muchos autores tienen, así que espero que les haya sido de utilidad. Si estos videos te sirven, like, subscribe, campanita, y si quieres convertirte en un miembro de este canal, apoyarlo de una manera más tangible, al menos para mí, haz clic en unirse y entérate de qué van las membresías. Gracias por escuchar.